Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda desinfectar tu área de trabajo y lavar tus manos con agua y jabón para cuidarte de los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todos tus materiales de trabajo para registrar lo que te genera interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás regla, lápiz, lápices de colores y, por supuesto, tu cuaderno de trabajo. En la clase pasada trabajamos con la elipse. Vimos cómo determinar la ecuación general de la elipse con centro en H, K y eje focal paralelo al eje de las abscisas. Al finalizar esta clase serás capaz de determinar la ecuación de la elipse que tiene vértice en el origen y eje mayor sobre el eje vertical. Antes de empezar, recuerde que la ecuación canónica de la elipse con eje mayor paralelo al eje de las abscisas y centro H, K es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Veamos la siguiente situación. Melissa tiene un hermano en quinto de secundaria, al cual le ha encomendado amarrar la chiva, de modo que alcance la mayor cantidad de hierba en un camino rectangular que tiene hierba distribuida de manera homogénea y conucos de yuca a ambos lados del camino. Dispone de 2 estacas, 2 argollas y una soga bastante larga. ¿Cómo debe amarrar la chiva? Escribe la ecuación de la trayectoria que deja la chiva en su recorrido. Ayudemos al hermano de Melissa. La situación plantea que hay un camino y el camino está en medio de 2 conucos de yuca. Pensemos en que el camino es algo como esto. A ambos lados del camino hay conucos de yuca. Vamos a señalarlo aquí con verde. La chiva debe amarrarse de manera tal que no pueda comer de los conucos de yuca. Pero debe ser tal que pueda comerse la mayor cantidad de hierba de la que está en el camino. Es decir, de toda esta superficie, en este camino rectangular, la chiva debe alcanzar la mayor cantidad posible. Dispone de 2 estacas. Pensemos por un momento, necesitamos que la chiva pueda recorrer hacia acá y hacia acá, de manera tal que, sujetada de 2 estacas, digamos que las colocamos por aquí,
amarrada con una soga, pueda ella avanzar hacia acá lo más que se pueda y avanzar hacia acá lo más que se pueda, pero que se mantenga controlada de manera tal que no se pase hacia allá y no se pase hacia acá. Entonces, la trayectoria debe ser algo así como un óvalo. Si logramos una trayectoria elíptica de manera tal que las estacas estén en los focos, tendremos la mayor cantidad de superficie cubierta. Así que vamos a pensar en que aquí haya un foco y aquí haya otro foco. La chiva podrá desplazarse por aquí. Ubiquemos un punto, digamos aquí, donde en algún momento estará la chiva. Y bajo estas condiciones, acontecerá que esta distancia desde el punto hasta el foco más esta distancia desde el punto hasta el otro foco permanece constante. Es decir, no importa en qué punto de esta trayectoria esté la chiva, la distancia será siempre la misma. Y es precisamente lo que necesitamos. De manera tal que la chiva pueda estar amarrada con una cantidad de soga, con una longitud que no varíe. Así que, como la soga es lo suficientemente larga, simplemente determinaremos la cantidad que es permitida según la amplitud del camino, y con ello amarramos la chiva, digamos, de esta estaca, utilizamos la argolla de manera tal que cuando circule, digamos que se mueve hacia acá, se aleja de este punto y entonces necesita parte de esta soga para que pues pueda alejarse de este punto. Pero cuando se acerca a este punto, digamos que se mueve hacia acá, pues se aleja del otro. Y esa es la idea, que pues esas dos sogas, aunque parecen dos, es solo una, y para eso utilizará la argolla de manera tal que vaya circulando por dentro de la argolla. Entonces, repito, tendrá una sola soga, pero al girar dentro de la argolla, pues se va distribuyendo en estas dos longitudes. De este modo, lo que vamos a tener es que la distancia desde el punto P, que es donde estará la chiva en determinado momento, hasta el foco, más la distancia desde el punto P hasta F', debe ser igual pues a una distancia constante. Notemos que esa distancia en algún momento tendrá que ser igual a 2A, donde A es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice. Digamos que esto es A. Entonces va a ser A más A, que es igual a 2A. Pues con esta idea vamos a trabajar. Notemos, la distancia desde el punto hasta el foco la podemos obtener, antes que todo, ubiquemos el centro de coordenadas justo en el centro de la elipse. Es decir, vamos a considerar que X pasa por aquí y también el eje Y pasa por aquí. De modo tal que ahí en el centro
está el punto 0,0, es decir, en el origen. De ser así, pues el foco F estará 0 hacia la derecha, 0 hacia la izquierda, es decir, hay 0 horizontal y a una distancia sobre el eje Y o sobre el eje vertical. A esa distancia vamos a llamarle C. Y este foco estará en 0, menos C, porque es a la misma distancia, pero en sentido opuesto. Pues bien, veamos qué distancia hay desde P hasta F. Recuerde que para eso podemos utilizar un vector. El vector PF pues va a tener las componentes 0 menos X, que es menos X, y C menos Y. C menos Y. Si estas son las componentes, recuerde que para ubicar la distancia, lo que hacemos es que elevamos cada componente al cuadrado, la sumamos y le tomamos la raíz cuadrada. Reitero, tomamos las componentes del vector, las elevamos al cuadrado, las sumamos y le tomamos la raíz cuadrada. Y eso es la distancia entre dos puntos. Vamos a hacer lo mismo para PF'. Desde P hasta F', restamos las componentes 0 menos X, pues nos da menos X. Menos C menos Y nos da eso mismo, menos C menos Y. Ahora vamos a tomar cada componente, la elevamos al cuadrado, hacemos la suma de esos cuadrados y le tomamos la raíz cuadrada. Sencillo, ¿verdad? Repito, tomamos cada componente, la elevamos al cuadrado, luego hacemos la suma de esos cuadrados y le tomamos la raíz cuadrada. Y eso es la distancia entre dos puntos. Pues esa suma de distancia debe ser igual a 2A. Ahora, notemos que este x al cuadrado, aunque esté negativo, cuando se eleva al cuadrado tenemos x al cuadrado. Y aquí vamos a escribirlo tal como está. C menos Y al cuadrado. Más, para este radical, vamos a escribir x al cuadrado más, y esto lo podemos reescribir, sin embargo vamos a dejarlo como está, menos c menos y al cuadrado, igual a 2a. Para poder trabajar con estos radicales, vamos a restar uno de estos dos sumandos, cual usted quiera, pero nosotros vamos a restar este. Dejemos este radical, raíz cuadrada de x cuadrado más c menos y al cuadrado, y vamos a restar este en ambos miembros, de modo tal que aquí se cancela y en el miembro derecho pues nos aparecerá restando. Tenemos 2a menos raíz cuadrada de x cuadrado más menos c menos y al cuadrado. Ahora podemos elevar al cuadrado en ambos miembros de la igualdad y tenemos este al cuadrado, este al cuadrado. Pero está claro que al elevar al cuadrado en el primer miembro, el cuadrado se nos cancela con la raíz cuadrada. De modo que
x cuadrado más. Noten que lo que nos queda en el miembro izquierdo podemos además desarrollarlo. Vamos a escribir el resultado de desarrollar el cuadrado de este binomio. La primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado igual. En el miembro derecho tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es decir, la primera, que es 2a al cuadrado, menos 2 veces la primera, que es 2a, por la segunda, que es raíz cuadrada de x cuadrado, más menos c menos y al cuadrado, más el cuadrado de la segunda, es decir, raíz cuadrada de x cuadrado más menos c menos y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y está claro que este cuadrado lo podemos cancelar con esta raíz cuadrada. De modo que x cuadrado más c cuadrado menos 2cy más y cuadrado igual, aquí tenemos 2a al cuadrado, es decir, 2a por 2a, 4a cuadrado, menos 2 por 2a es 4a, y eso está multiplicado por raíz de x cuadrado más menos c menos y al cuadrado, más, de nuevo, x cuadrado más el desarrollo del cuadrado de este binomio. Tenemos la primera, que es menos c al cuadrado, nos da c cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda. La primera por la segunda nos da menos cy, 2 veces es menos 12y, y si vamos a restar menos 12y es lo mismo que sumar 2cy. Y luego más la segunda al cuadrado, que es y al cuadrado. Ahora observemos que en ambos miembros de nuestra igualdad tenemos x cuadrado. Podemos cancelarlo porque está sumando en ambos miembros. Del mismo modo, c cuadrado, que está sumando en ambos miembros, lo cancelamos. Y del mismo modo, y cuadrado está sumando en ambos miembros. Lo cancelamos. Y nos queda menos 2cy en el primer miembro. Vamos a escribirlo. En el segundo miembro nos queda 12y y no queremos que esté ahí, así que vamos a restar 12y en ambos miembros. Así que nos queda menos 2cy para el primer miembro y en el segundo miembro se cancela. Además, en el primer miembro, pues queremos tener estas a cuadrado que están en el segundo miembro, así que los restamos en ambos miembros para quedar menos 4a cuadrado igual a menos 4a raíz cuadrada de x cuadrado más menos c menos y al cuadrado. Recuerde, como ya restamos 4a cuadrado, se eliminó del segundo miembro y lo mismo pasó con 12y. A continuación, veamos que menos 2 y menos 2, hablando de las cy que tenemos en el primer miembro,
nos da menos 4 CY menos 4A cuadrado igual a menos 4A raíz cuadrada X cuadrado más menos C menos Y al cuadrado. Y aquí nos damos cuenta que menos 4 está multiplicando en ambos términos del primer miembro. Así que podemos factorizar y nos queda menos 4 factor común de CY más A cuadrado. Igual menos 4 por A por la raíz de X cuadrado más menos C menos Y al cuadrado. A esta altura podemos darnos cuenta que el menos 4 está multiplicando en ambos miembros de nuestra igualdad, así que dividimos ambos miembros entre menos 4 y nos queda CY más A cuadrado igual a raíz cuadrada de X cuadrado más menos C menos Y al cuadrado. Ahora elevamos al cuadrado ambos miembros de esta igualdad y tenemos CY más A cuadrado elevado al cuadrado igual a raíz cuadrada de X cuadrado más menos C menos Y al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Puede verse que en el primer miembro tenemos el cuadrado de una suma de dos cantidades, es decir, la primera al cuadrado, CY al cuadrado, más dos veces la primera, que es CY, por la segunda, que es A cuadrado, más la segunda, que es A cuadrado, elevada al cuadrado. Igual, aquí tenemos un producto que está elevado al cuadrado. Por propiedad distributiva tenemos la primera al cuadrado, es decir, A cuadrado, por la segunda, que es raíz cuadrada de X cuadrado más menos C menos Y al cuadrado. Y ahora observemos que este cuadrado puede cancelarse con esta raíz cuadrada. Y nos queda, vamos a reescribir esto diciendo el producto elevado al cuadrado, tenemos propiedad distributiva, C cuadrado, Y cuadrado, más, aquí tenemos 2CYA cuadrado. Lo vamos a escribir sin los paréntesis. 2CA cuadrado, Y. Además, aprovechamos para organizarlo. Más, aquí tenemos A cuadrado al cuadrado. Vamos a dejarlo así. Igual, A cuadrado está multiplicado por lo que nos queda dentro, lo que estaba dentro del radical. Así que X cuadrado más, aprovechemos para desarrollar el cuadrado de este binomio. Recuerde, la primera al cuadrado, es decir, menos Y menos C al cuadrado, tenemos C cuadrado, menos dos veces la primera por la segunda nos da menos CY, dos veces menos 2CY, y como está restando va a ser más 2CY. Luego más la segunda al cuadrado, Y cuadrado. Y ya podemos cerrar el corchete. Ahora, notemos que
a cuadrado está multiplicando por todo lo que está dentro del corchete. Desarrollemos esa multiplicación y esto lo vamos a reescribir tal como está. C cuadrado, y cuadrado, más 2c a cuadrado y, más a al cuadrado elevado al cuadrado, igual a cuadrado x cuadrado, más a cuadrado por, recuerde, por cada uno de los términos, así que a cuadrado c cuadrado, más a cuadrado por 2cy nos da 2c a cuadrado y por último tenemos a cuadrado por y cuadrado. Y ahora lo que nos falta es observar nuestro resultado. Puede verse que 2c a cuadrado y está en ambos miembros de nuestra igualdad y está sumando en ambos miembros, lo restamos y se cancela. Reescribimos lo que nos queda. Tenemos c cuadrado, y cuadrado, más a cuadrado elevado a la 2, igual a cuadrado x cuadrado, más a cuadrado c cuadrado, más a cuadrado y cuadrado. Ahora observamos que cy cuadrado tiene variable. Queremos eliminarlo del primer miembro de nuestra igualdad. Y este a cuadrado c cuadrado, que no tiene variable, queremos eliminarlo del segundo miembro. Entonces, vamos a sumar el opuesto de c cuadrado y cuadrado y vamos a sumar el opuesto de a cuadrado c cuadrado en ambos miembros de nuestra igualdad. Tenemos c cuadrado y cuadrado y le sumamos el opuesto de c cuadrado y cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado. Recuerde, en ambos miembros vamos a sumar el opuesto de a cuadrado c cuadrado, así que sumemos aquí, recuerde el opuesto, así que vamos a ponerlo con un signo menos. Y lo mismo para este, le sumamos menos a cuadrado c cuadrado. Igual, escribimos el segundo miembro, a cuadrado x cuadrado más a cuadrado c cuadrado. Recuerde que vamos a sumar en ambos miembros el opuesto de a cuadrado c cuadrado. Continuamos escribiendo, nos falta este término, más a cuadrado y cuadrado, y nos falta sumarle el opuesto de c cuadrado y cuadrado. Ahora, es simple ver que c cuadrado y cuadrado sumado con su opuesto, pues nos da 0. Así que esto lo podemos cancelar. Lo mismo pasa con a cuadrado c cuadrado sumado con su opuesto. Esto nos da 0. Y podemos reescribir lo que nos queda diciendo a cuadrado elevado al cuadrado menos, porque note, estamos sumando el opuesto de esto, es lo mismo que restarlo. A cuadrado c cuadrado igual a cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado
menos, por la misma razón que explicamos hace un momento, al sumar el opuesto, estamos sumando el número. Así que c cuadrado, y cuadrado. Ahora observemos que a cuadrado está como factor en ambos términos del miembro izquierdo. Así que podemos factorizar a cuadrado por este a cuadrado elevado al cuadrado es lo mismo que a cuadrado por a cuadrado. Así que nos queda a cuadrado menos, y como ya colocamos a cuadrado como factor común, nos queda c cuadrado. Igual, aquí a cuadrado está multiplicando por x cuadrado y luego a cuadrado está por y cuadrado. Sin embargo, si observamos, y cuadrado está factor común de estos dos términos, de los últimos dos términos de este miembro. Así que vamos a factorizar y cuadrado y dejamos a cuadrado por x cuadrado más, dejemos y cuadrado factor común de, pues nos queda a cuadrado menos c cuadrado. Ahora nos basta observar que cuando tenemos la elipse, y tenemos este valor, aquí es b, esto es c, como habíamos dicho, y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es a. De manera que, pues b cuadrado va a ser igual a cuadrado menos c cuadrado. Y esto lo habíamos visto en la clase anterior. Pues siendo así, sustituimos a cuadrado menos c cuadrado por b cuadrado y tenemos a cuadrado, b cuadrado, igual a cuadrado, x cuadrado, más y cuadrado por b cuadrado. Podemos ahora dividir ambos miembros de esta ecuación por a cuadrado b cuadrado para tener, si divido a cuadrado b cuadrado entre a cuadrado b cuadrado, nos queda 1, igual, si divido este término entre a cuadrado b cuadrado, se cancela a cuadrado y nos queda b cuadrado en el denominador. De modo que x cuadrado sobre b cuadrado. Más, al dividir el segundo término del miembro derecho entre a cuadrado b cuadrado, se cancela b cuadrado y nos queda y cuadrado sobre a cuadrado. Y esta es la ecuación de la elipse con centro en el origen y eje focal sobre la vertical. Así que hemos conseguido la ecuación que necesitaba el hermano de Melissa. El día de hoy trabajamos con la elipse. Vimos cómo determinar la ecuación de la elipse con centro en el origen y eje focal sobre la vertical. Te sugiero que converses con alguno de tus compañeros y con tu profesor guía sobre lo estudiado el día de hoy. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Hasta la próxima, si Dios, usted y yo así lo queremos. Bye.